Hola, bienvenidos al tema 1, carga eléctrica y campo eléctrico. En este primer vídeo vamos a hablar sobre la carga, que es una propiedad intrínseca de las partículas que vemos que se manifiesta cuando hay atracciones y repulsiones entre las mismas. Es importante además que tengamos claro que en este tema y los siguientes estaremos hablando de los coulombios. Los coulombios son la unidad de carga en el sistema internacional y debemos de tenerla muy presente. Es también importante que recordemos que las partículas se van a clasificar en tres tipos. Partículas positivas, aquellas cuya carga es de carácter positivo, de signo positivo. Negativas, aquellas cargas que tienen signo negativo. Y neutras, las partículas que no tienen carga, que por tanto no son atraídas ni repelidas por ninguna otra cargada. En este sentido y en relación con ello, hablaremos de una frase que tendremos muy presente. Dos cargas igual signo se repelen. Es decir, cuando una carga negativa y otra carga negativa están interaccionando entre ellas, siempre se producirá una repulsión, es decir, tenderán a alejarse la una de la otra. Pasará exactamente lo mismo si lo que tenemos en nuestro sistema son dos cargas de valor positivo. En ese caso, ambas tenderán a alejarse la una de la otra. Por otro lado, dos cargas de signo contrario siempre se atraen. Es decir, una carga negativa en una zona del espacio donde también exista una carga positiva, van a tender a ir la una hacia la otra, a atraerse. Todo esto se descubrió en el 600 a.C., cuando empezaron a frotar elementos con otros y vieron que aparecía una propiedad muy interesante. Actualmente podemos hacerlo con otro tipo de materiales y nos encontramos con distintas situaciones. Veamos la primera. Si nosotros cogemos dos varillas de plástico, veremos que estas varillas no producen ninguna interacción entre ellas, ni se atraen ni se repelen. Posteriormente, cogemos plástico y lo vamos a frotar contra un trozo de piel. La piel hace que por frotación se muevan las partículas, las cargas del plástico, y el plástico queda cargado negativamente. Como hemos cargado negativamente dos cachos de plástico, lo que ocurre es que entre ellos tienden a repelerse. Pasa algo semejante con el vidrio y la seda. Dos tubos de vidrio, dos varillas de vidrio, entre ellas no tienen ninguna interacción. Si a continuación nosotros frotamos el vidrio con la seda, conseguimos que el vidrio se cargue positivamente. Al cargar el vidrio positivamente y acercar ambas varillas de vidrio, veremos que estas, al estar cargadas con el mismo signo, tienden a repelerse. Gracias a este fenómeno hemos conseguido varillas cargadas negativamente y varillas cargadas positivamente. Si ahora acercamos una varilla cargada negativamente, que era la de plástico, tras haberla frotado, con la piel, a una varilla de cristal que habíamos frotado con seda y que por tanto estaba cargada positivamente, estas van a tender a atraerse, van a ir la una hacia la otra. No solo eso, es que además la piel, al haber cargado negativamente al plástico, ha quedado cargada positivamente. Y si la acercamos al plástico, también lo atrae. Pasa exactamente lo mismo con la seda y el vidrio. Otro concepto importante es que recordemos que no debemos confundir nunca la masa con la carga, porque objetos muy grandes como puede ser la Tierra, grandes masas, no tienen carga, son neutros. Mientras que los elementos más pequeños que conocemos, como pueden ser el electrón o el protón,
son la base de la carga. Un electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios para una masa de 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos. El protón, por su parte, tiene la misma carga, pero de signo contrario. Y en cambio, su masa es significativamente más grande. Por su parte, el neutrón, que tiene una masa muy parecida a la del protón, no tiene ningún tipo de carga. Con esto podemos ver muy claro que carga y masa son totalmente independientes. Podemos aprovechar este momento para recordar cómo estaba constituida la materia. La materia está constituida por átomos formados por un núcleo y una corteza. En ese núcleo es donde nos vamos a encontrar los protones. Protones que al tener carga positiva, como estamos hablando, se repelen entre ellos y harían que el núcleo no existiese para no poder quedar ahí concentrados. Es la razón por la que existen los neutrones. Los neutrones, que también se ubican en el núcleo, ayudan a este a no repelerse tanto como para que el núcleo desaparezca. Además están los electrones. Los electrones se mueven, orbitan alrededor de este núcleo y son siempre los que van a poder cambiar de un elemento a otro, dejando así que queden estos cargados positiva o negativamente. El siguiente concepto importante a tener en cuenta es el principio de conservación de la carga. Es decir, la carga eléctrica de un sistema, siempre y cuando éste esté aislado, se va a mantener constante. Es decir, si yo tengo un elemento cargado con una carga más Q, esta carga, por distintos fenómenos, podrá repartirse, pero nunca va a desaparecer. Solamente podemos conseguir que esa carga cambie en el momento en que hacemos una conexión a otro elemento, sea a tierra, permitiendo que se descargue, sea a una batería o sea a otro elemento. Pero si nosotros mantenemos aislado nuestro sistema, la carga se podrá redistribuir, pero nunca podrá cambiar de valor. El siguiente concepto que tenemos que tener en cuenta es la electrización. Es decir, estamos hablando de que los elementos pueden tener cargas, pero que habitualmente son neutros. ¿Cómo conseguimos que ciertos cuerpos adquieran esa carga? ¿Cómo conseguimos que una varilla que era neutra de repente tenga carga positiva? Pues lo vamos a poder hacer de tres formas. Vamos a poder electrizar los cuerpos por frotamiento, como hemos hablado en el ejemplo anterior. Es decir, tenemos una varilla neutra y al frotarla con otro tipo de elemento conseguiremos que cada una de ellas quede cargada con signos contrarios. Ahora, al alejarlas, seguiremos teniendo una varilla de cargas positivas y un trozo del elemento correspondiente de cargas negativas. Esto se debe a que por la frotación hemos logrado que los electrones que estaban en la varilla se desprendiesen y pasasen al fragmento de tela que hemos utilizado para ello. Podría haberse dado el caso contrario, como ocurre en otras situaciones. El siguiente ejemplo o el siguiente proceso que tenemos es el contacto. Cuando nosotros trabajamos por contacto, hablamos de que tenemos distintos
objetos. Uno de ellos vamos a suponer neutro y el otro cargado con una carga positiva de valor Q. Cuando nosotros los ponemos en contacto, esa carga Q pasa a distribuirse en ambos por igual. Es decir, ambos se electrifican con el mismo signo y con la carga total repartida. Por el contrario, cuando lo hacemos por inducción, la inducción significa que un objeto neutro le acercamos otro objeto cargado. Si yo le acerco un objeto cargado sin llegar a tocar, lo que voy a lograr es que las cargas de signo contrario se acerquen hacia la zona o se vengan hacia la zona a la que he acercado la varilla, mientras que las cargas de signo positivo se alejen. Estas son las tres formas de electrizar los objetos.